Bueno, es un placer poder estar nuevamente juntos y hablábamos de evangelismo, vida cristiana, discipulado y las diferencias entre evangelismo y discipulado. Evangelismo es suma, discipulado es multiplicación, evangelismo es comienzo, es el comienzo, y discipulado es continuación. Evangelismo es algo puntual, discipulado es un proceso. Evangelismo es conocer el camino de Jesucristo, y discipulado es caminar en el camino de Jesucristo. Qué bueno saber, ¿no?, que hay diferencias entre evangelismo y discipulado y que a lo largo de este curso podamos tener eh, en claro lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestro ministerio, para nuestro servicio. Quiere usarnos como evangelistas, como discipuladores, como hijos de Dios. En el evangelismo y discipulado, el evangelismo es suma, es adición, es sumar, es comenzar. En cambio, el discipulado es multiplicación, es reproducción. No es el comienzo, sino que es la continuación de lo puntual que comenzó con una decisión por Cristo y el proceso que continúa en nuestra vida. ¿Mm? Vemos que Jesús tuvo a los tres, a un círculo íntimo que eran Pedro, Jacobo y Juan, tuvo los 12 discípulos que le siguieron. También tenía los que los rodeaban, que los mandó en misión, que eran los 70. Incluso viendo cuando eligieron al sucesor de Judas, dijeron que tenía que ser alguien que haya estado con ellos, con Jesús, y que haya sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, para ser un discípulo, ¿no?, un apóstol, mejor dicho. Y había mucho más que 12 que compartieron el ministerio con Jesús. Estaban los 70, como digo, y Matías, el cual fue elegido junto a otro, o fue quien fue a elección junto con otro discípulo para ser apóstol, y finalmente Matías quedó. Eran parte de los discípulos de Jesús. Pero fíjense la cadena de reproducción. Jesús tenía 12, 3 eran íntimos, 70 también le seguían, 120 el día del aposento alto. Y si queremos ir un poco más allá, se le apareció a 500 en los 40 días que estuvo aquí, luego de haber resucitado 40 días antes de ascender. Se le apareció, según el pasaje de 1 Corintios 15, a más de 500 creyentes. Lo vemos también en Pablo, en 2 Timoteo 2:2. Si alguno quiere buscar ese pasaje, 2 Timoteo 2:2, y vamos a ver qué importante que es esto en el proceso del discipulado. Yo tengo una versión que es la Reina Valera, está la NBI también. Si alguno tiene Reina Valera, la puede leer. ¿Tiene alguno el pasaje? Dice así, lo que has Segunda, oído, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído Sí. de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Dice la otra versión, lo que has oído de mí, lo que me has oído decir. Tengo tan de memoria la Reina Valera que me sale la Reina Valera de memoria, ¿no? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amén. 2 Timoteo 2. Pablo le encomienda la tarea a Timoteo, que pueda encontrar, hallar hombres fieles y hábiles. Dice
en Reina Valera que sean hombres fieles, idóneos, para que puedan enseñar también a otros. ¿Mm? Qué importante que es esto, ¿no? Y vamos a reflexionar con esto hacia el final, o según el tiempo que podamos tener, ¿no? Sobre la importancia de la fidelidad y la habilidad, y lo que Dios busca por sobre todo. Pero el llamado en la comunidad, ¿se acuerdan? Veníamos hablando del llamado en la comunidad de discípulos, cómo es el llamado de Cristo hacia mi vida. Era un llamado con una especial tarea, ¿se acuerdan? El primer día que lo vimos, una especial tarea. Tenemos aquí, si quieren, un llamado con propósito y con tarea, y veamos que eran una cantidad de puntos, que somos una selección, que es por elección, con disposición, a consolidación, a comunión, especialmente a estar con Él, a misión, a una delegación con autoridad delegada de parte de Dios, con unción en el poder del Espíritu Santo, a ser instruidos y capacitados y bajo supervisión. También es un llamado a ser una comunidad de amor, de perdón, de aceptación, una comunidad que sane y que proteja, pero también una comunidad de fe. Pero en tercer lugar, el discipulado de Cristo hacia mi vida es un llamado que tiene demandas. Es un llamado que tiene demandas. En primer lugar, es un llamado a renunciar y amar, a negarse, a renunciar y amar. Dice, ustedes no sé si ahí tienen la guía, seguramente tienen los textos bíblicos. En primer lugar, cuando hablamos de renunciar y amar, negarse, renunciar y amar, Mateo 22, 37 al 40. El discípulo debe amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, por sobre todas las cosas. El discípulo también debe amar a Dios en primer lugar, pero también debe amar a Jesús antes que nada. Dice Mateo 10:37, no está aquí en los subpuntos. Dice Mateo 10:37, que Él debe ser nuestra mayor pasión. El que ama a padre, madre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice también Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice otra versión, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amar a Dios en primer lugar, pero amar a Jesús antes que nada. Pero estos pasajes son fuertes, ¿no? Mateo 10:37, si lo tienen en la guía, o si lo quieren anotar, Mateo 19:29, y de Lucas 14:26. Si alguno no aborrece a padre, madre, mujeres, hijos, hermanas, hermanos, es fuerte. Pero otra versión dice, si no sacrifica el amor a su padre, ¿qué quiere decir con esto? Aborrecer es una palabra muy fuerte. Para nosotros suena como sonaría hasta como odiar o rechazar. Pero aquí sería menos, sería amar menos a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, si los tuviera, que a Jesús. Amar a Dios por sobre todo y amar a Jesús por sobre todas las cosas. No está diciendo que debemos dejar de amar al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, a los hijos, a los hermanos. Significa renunciar a que sean el primer amor. Acuérdense lo que Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis, has dejado el primer amor.
Mi amor por el Señor debe ser mayor que el amor a esposa, madre, padre, hijo e hija. Eso no significa que hay que desechar el amor o rechazar el amor de la familia, para nada. Defendemos la familia, defendemos el amor, amén. A la familia, a padre, madre, hijos, hijas. No significa rechazar ni desechar o no defender la familia, por el contrario, como cristianos defendemos la familia, defendemos el hogar, el matrimonio como una institución divina, pero por sobre todo amar a Dios y amar a Jesús antes que todas las cosas, y amar a Jesús antes que nada. Aquellos que separan, es importante distinguir que aquellos que separan a la familia, aquellos que separan a las personas de las familias, son o tienen características sectarias y son sectas. Acuérdense que toda secta que dice que te tengas que alejar de tu familia, o todo grupo que diga que te tengas que alejar de tu familia, salvo que te esté dañando, ¿no? Salvo que esté yendo en contra de los principios divinos. Uno tiene que saber cómo relacionarse. Aquellos que digan eso tienen características sectarias o son sectas propiamente dichas, sectas en realidad, porque quieren separar a nuestras vidas de las familias. El cristianismo no separa la vida de las familias, pero sí el primer lugar lo tiene Dios y el primer lugar lo tiene Jesús, antes que nada. El discípulo debe poner también a Jesús antes que todas las cosas. El mismo pasaje que hemos leído recién, o unos versículos después. Lucas 14:33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? ¿Que tengo que dejar todo lo que tengo? No, tengo que saber que todo lo que tengo es simplemente es de Dios. Yo soy simplemente un administrador de los bienes de Dios. Simplemente Dios me ha dado lo que tengo, sea familia, recursos, casa, vivienda, lo que tenga, me lo ha dado y yo soy un administrador de los bienes que Dios me ha dado. ¿Lo creemos? ¿Sí? Por lo tanto, mi relación con Jesús no es una propuesta de dar y recibir, de renunciar a algunas cosas y a otras no. Nuestra entrega es a todo o nada. Nuestra entrega y amor a Jesús tiene que ser total. Amamos a Dios en primer lugar, amamos a Jesús antes que nada, amamos a Jesús antes que todas las cosas, y amamos a Jesús porque el discípulo debe poner a Jesús antes que a sí mismo, antes que uno mismo. Jesús decía también en Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no estoy primero que Jesús. No es primero yo, segundo yo y tercero yo. Es primero Jesús, segundo Jesús y tercero Jesús. Cuando nosotros buscamos aceptar nuestro yo, Jesús dice, niégate a ti mismo. Cuando nosotros pensamos tener el camino fácil, Jesús nos dice, toma tu cruz. Cuando nosotros pensamos que lo importante es seguir nuestro corazón, Jesús nos dice, sígueme. Negarse a uno mismo es poner a Jesús en el lugar de prioridad. Entonces, amamos a Dios en primer lugar. Amamos a Jesús antes que nada. Amamos a Jesús antes que todas las cosas, o de todas las cosas, y amamos a Jesús antes que a nosotros mismos. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos ahí. Es un llamado también a morir a sí mismo. Podemos seguramente recitar de memoria Gálatas 2:20, el pasaje en el cual dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Si estoy crucificado juntamente con Cristo, desde el día que yo creí en Él,
eh, estoy muerto, pero es muerte juntamente con Él. Con Cristo estoy muerto, pero con Cristo también vivo. Spurgeon dijo que él pensaba que en el momento del bautismo pensaba que había muerto a su antiguo yo, a su antigua manera de vivir, a su antiguo hombre, al viejo hombre, pero se dio cuenta que el viejo hombre sabía nadar, que todavía sabía nadar. ¿Mm? Eso dijo Charles Spurgeon, ¿mm? Pensando que había muerto. Es que Jesús dice tomar la cruz cada día, es morir cada día. Colosenses 3. ¿Alguien puede leer Colosenses 3:1 al 3, por favor? A ver, Colosenses 3:1. ¿Alguien lo tiene? Voy. ¿Alguien lo tiene? El 3 del 1 al 3. Yo lo tengo, pero para que podamos ser partícipes Yo y también no lo sea un tengo. monólogo solamente, sino que podamos intercambiar. ¿Alguien más? A la 1. ¿Alguien más? A las 2. ¿Alguien Yo lo más? leo. Ok. Yo lo leo. Ok. No, ¿me oyen? No sé si Sí, esto sí, sirve. perfectamente. ¿Quién habla? Colosenses 3:1. Ujú. Al Si 2. pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Amén. ¿Cómo sigue? Porque habéis muerto. El 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. 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 Un discípulo entonces es un llamado a negarse, a renunciar y amar a Dios, a Jesús, por sobre todas las cosas, antes que a mí mismo, antes que nada, pero también a morir a mí mismo. ¿Mm? Con Cristo estoy crucificado y si he muerto, también he resucitado. Pero en primer lugar, debo morir. ¿Mm? Tome su cruz cada día. Y es cada día, no es una vez y para siempre. Cada día debo morir a mí mismo. Negación es, es negación propia, es negarme y rehusar asociarme con la peor persona que atente contra Cristo, aun cuando esa persona que atente contra Cristo sea yo mismo. Alguien dijo, ahora no recuerdo, creo que es Moody, que dijo, hay una persona que me ha causado muchos problemas, muchas dificultades, y esa persona soy yo mismo. ¿Mm? Arquitraidor de mí mismo. ¿Cómo? Un escritor dijo, arquitraidor de mí mismo. Arquitraidor de mí mismo, exactamente. Y decimos siempre, este diablo me puso la pata. Este diablo no sé, metió la cola. Y ya el diablo dice, va delante de Dios y se presenta y dice, decirle a este hermano, le dice a Dios, que en este caso yo no tuve nada que ver. Porque muchos temas no son por causa del diablo, son por causa de la carne. Pobre diablo. Es un pobre diablo, no, es bien malo, no es ningún pobre, es bien malo. Pero más de una vez, la culpa no la tiene él, la responsabilidad es nuestra. ¿Mm? Así que debemos morir como discípulos a nosotros mismos, cuando sabemos que nos causamos el principal problema, cada día, tome su cruz cada día, dice en Lucas 9:23. Niegas a sí mismo, es negarse. Negarse es negarme a mis propios derechos. Tome su cruz cada día, es morir cada día. La muerte es cada día, es renunciar cada día. El que está muerto no puede reclamar nada, está muerto. No puede reclamar nada en la vida anterior. Pero entonces es morir cada día. Y morir cada día renunciando a nuestros propios derechos o a los derechos que creemos tener. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33.
Renunciar a todo lo que poseemos implica un cambio radical de corazón. ¿Qué significa? ¿Que tengo que dejar mi casa, el auto que tengo, la familia que tengo? Como ese que dijo, pastor, dejé todo. Ah, sí, dejó todo, sí, dejé todo. Dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé, no, dejé mis hijos. No, 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 no era eso, había entendido mal el Evangelio. No, tenía que dejar los vicios. Y es una broma, no es un chiste, como para matizar esto, porque no significa dejar todo, mi casa, mi familia, no, para nada. Significa darle el primer lugar y renunciar a los derechos. Es cambiar el egoísmo por la benevolencia. En otras palabras, abandonar todo significa, sin excusa alguna, no tener intereses egoístas como el objetivo principal de la vida. Eso es morir a uno mismo, porque no implica dar para recibir el interés de lo que Jesús nos pueda dar. Pero no nos quedamos con solamente renunciar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Me debo negar, renunciar cada día, morir cada día. Y yo ahí pondría en primer lugar amar a Dios por sobre todas las cosas, renunciando. Morir, que también es renunciar a mí mismo cada día, y renunciando a los derechos. Es un llamado a resucitar. Gloria a Dios, no solamente muero, sino que resucito juntamente con Cristo. Amén. Si pues, dicen Colosenses, lo que hemos leído, si pues haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de Dios. Si resucitaste, porque habéis muerto, o sea, que ustedes como murieron, resucitaron. Es un llamado a resucitar. Cuando habla en Romanos 6, que es muy largo el pasaje de Romanos 6, del 1 al 10, que hace alusión al bautismo, ¿o no sabéis que los que habéis muerto con Cristo habéis resucitado juntamente con Él? Es un llamado a morir, pero es un llamado a resucitar, porque juntamente con Él, en el bautismo simbolizamos que hemos sido sepultados para muerte, pero salimos de la sepultura para resurrección. Amén. Es un Amén. llamado a morir y a resucitar. No nos quedamos con un mensaje pesimista, sino que resucitamos para Dios, en Cristo. Dios no nos deja en estado de muerte, sino que es una muerte junto con Cristo. Y junto con Cristo también resucitamos. Morimos con Él para renacer, resucitar a una nueva vida, a novedad de vida. Romanos 6, del 1 al 10, especialmente del 3 al 5. Y esto no solamente es para amar a Dios por sobre todas las cosas, morir a mí mismo, resucitar para Dios, sino también ese mensaje es para que me pueda reproducir en otros. No es un mensaje solamente para mí. Y esto es fundamental. No es solo para mí. No me quedo para mí solo el mensaje del Evangelio. Es para que yo me pueda reproducir en otros y Cristo se pueda reproducir en otros, para que la vida de Cristo, de negación, de amor, negación, resurrección y reproducción, pueda reproducirse en otros. Amén. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que le puedan enseñar también a otros. Y aquí lo vemos que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Arriba de Pablo, aquí en el gráfico, estaría Dios como modelo. Él se pone como modelo ante Timoteo. Luego le dice a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos, fieles y hábiles, que enseñen también a otros. ¿De qué sirve tener la vida de resurrección, la vida en Jesucristo, si es solamente para mí, si no la comparto? La vida que tengo en Cristo es para transmitirla y reproducirla y compartirla con otros.
Y algo importante en la tarea discipuladora, ¿cómo sé que he realizado bien la tarea discipuladora de reproducción? ¿Cuándo sé que estoy haciendo bien la tarea de discipulado? ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que está haciendo bien la tarea de discipulado en su vida y en el ministerio? Ahora, pregunta abierta ahora, pregunta de puntaje para aprobación final. No, para aprobación parcial, no final. Yo creo que cuando el discípulo se reproduce. Amén. Bien, pastor. Muy bien. Ya aprobó, pero pastor, ahora que responda otro. Ya estoy libre, ya pasé. Claro. Sí, por los frutos, como dice el pastor, uno ve los frutos, las multiplicaciones, las personas que se han convertido a Cristo. ¿Y saben cómo también? Una manera que uno se da cuenta que la tarea está siendo efectiva, es que viene la cuarta generación. ¿Cuándo Pablo pudo haber visto que Timoteo estaba haciendo bien la tarea? Cuando Pablo le habló a Timoteo, Timoteo se reprodujo en hombres fieles y hábiles, y a la vez también se encontraron los otros. Cuando llegamos a la tercera generación, luego de Pablo, el pastor puede ser Pablo. El pastor tiene Timoteos. Esos Timoteos se encuentran a hombres y mujeres fieles, idóneos, hábiles. Recién nos damos cuenta que hemos hecho bien la tarea de discipular a un Timoteo, cuando ese Timoteo se reprodujo en hombres fieles, hombres y mujeres fieles y hábiles, y en otros. Cuando esos fieles y hábiles están siendo reproducidos en otros. O sea, en la cuarta generación estamos viendo que se ha hecho bien la tarea. Dios nos llama a reproducirnos en otros. ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Amén. Cuando esta cuarta generación, Amén. cuando esta cadena se está cumpliendo, estamos viendo que la tarea de reproducción está llevándose a cabo como debe llevarse a cabo. Está siendo filmado, ¿no? Porque yo me tengo que levantar, que se me está, la computadora estaba cargada, pero tengo que enchufar. Adelante, para yo cargar. después lo edito, no se preocupe. ¿Sí? Sí. Además, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en cuanto a la tarea discipuladora? Quiero que compartan eso también ahora como parte de la práctica. ¿Qué experiencia tienen? ¿Han discipulado a alguien? ¿Han sido discipulados? ¿Tienen a su maestro, a su mentor, a su Pablo, a su padre espiritual? ¿Quién es su padre espiritual? ¿Han sido discipulados en la vida cristiana? ¿Han discipulado a alguien? Quiero que puedan compartir, quiero escucharlos ahora. Y denme un segundo. ¿Alguno puede compartir? 3 minutos. A ver. Yo no le conozco las caras a más de uno, quisiera verle los rostros. Me conocen a mí y no vale. Es que se le olvida peinarse y entonces ¿Eh? después le da pena ponerse aquí en la cámara. Usted, Claro, yo como no tengo problema de usted no peinado, tiene problema con eso, pero los que tienen pelo entonces le da pena. claro, como nosotros no tenemos problema de peinado, nos exponemos. A mí es por gordo que no me gusta que me miren, pastor. Ahí veo a la hermana Rebeca Guerra, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Ahí veo a Es mi los esposa. hermanos Pantoja, ¿no? Los Aquí padres del pastor. Aquí estamos, profesor, aquí estamos yendo, escuchando Amén. y aprendiendo. y aprendiendo sobre todo. Amén. Juan Carlos, ahí está Juan Carlos. Amén, pastor, amén.
Bueno, mi experiencia como discipulada, sí he experimentado en mi vida muchas personas que han contribuido a mi crecimiento espiritual desde mi niñez en la iglesia donde nací, mi pastor, mi consejero de juveniles, consejero de jóvenes que nos instruían en el evangelio y nos daban la oportunidad también de ejercitarnos lo que aprendíamos y de compartir con otros también lo que íbamos aprendiendo. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de esas personas que usó para promover en mí un crecimiento, un desarrollo espiritual. Y hacia el discipulado, bueno, le doy gracias al Señor porque también me ha permitido servirle en ese sentido. Y actualmente nuestro ministerio más, en este momento en que más participo en lo que es discipulando a otros es con el ministerio de los niños, Amén. enseñándoles la palabra del Señor y la doctrina bíblica bien aprendida desde pequeños. Amén. Eso es el ser discipulado. Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más puede compartir su experiencia? Profesor, yo considero Mire, con nota, ¿eh? a mí me ha sido muy bueno en algún momento servir como maestro dominical y eso me ha permitido, bueno, prepararme en primer lugar y desarrollar hábitos de conocimiento, de impartir lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y eso en mí ha surtido también porque yo llegué también a aceptar al Señor porque me discipularon a mí. Y mi deseo es superar, explicarle, darle la buena nueva de Jesucristo a los demás para que también conozcan y puedan ser idóneos para que discipulen a otros. Amén. Qué bueno. En el caso Bueno. mío, mientras yo estaba en la universidad, Hola, yo River. trabajé con un misionero que estuvo visitando de aquí, de Estados Unidos, y él fue comisionado por su iglesia para iniciar un ministerio de grupos pequeños en la universidad. Y ese misionero nos reclutó a mí y al amigo mío con quien yo vivía. Y nosotros tuvimos grupos pequeños de estudio bíblico y evangelizamos en la universidad y también tuve la oportunidad de discipular me parece que a tres personas, 3 o 4 personas, mientras estuvimos trabajando allá en la universidad, reuniones bueno. semanales y cada 2 semanas. Y ese misionero, hasta cierto punto, lo considero como mi padre espiritual. Amén. Qué bueno. Tiene muy linda gente, pastor, ¿eh? Muy linda gente para hacer la tarea, ¿eh? Bien. ¿Alguien más quiere compartir? Buenas noches, pastor. Sí, ¿quién Yo habla? soy Mercedes Dávila. ¿Eh? Mercedes Dávila. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bueno, es mi primer curso de discipulado. Yo deseaba tanto este curso, yo se lo pedí al pastor porque le sentía la necesidad. En Nicaragua, muy joven, conocí al Señor, toda mi familia. La mayoría de nosotros de la familia somos evangélicos. Tenía a mis padres, pues, que me educaron y me enseñaron la palabra de Dios de la edad de 8 años. Conozco al Señor, me bauticé a los 14 años, pero yo sentía la necesidad de tener este curso. Nunca tuve un mentor, no tampoco tuve alguien que se acercara a hablar, solamente
conocí al Señor por parte de mi padre cuando recibí para bautizarme, pero el pastor Pantoja sabe de que yo le pedí tanto esto cuando se murió mi esposo, porque sentí la necesidad de aprender más del Señor, el dolor que pasé con él. Y él conoció la palabra del Señor por mí, porque él era mundano. Tanto le pedí al Señor por él. Y por eso yo le prometí al Señor que pasara lo que pasara, yo iba a entregar mi vida a él. Amén. Y que iba a hacer, pedir, aprender más de él, no apartarme, porque usted sabe cuando hay pruebas, a veces nos apartamos porque decimos, ¿dónde estás? Que no te veo. Yo le pedí tanto a mi Señor por mi esposo cuando él era mundano, le pedía todos los días que dejara de tomar. Y bueno, el pastor sabe mi historia de tanto que pedí al Señor, y hasta que un día él solo llegó a la iglesia. Y tanto, cuando él se enfermó, yo le hablé tanto de la palabra del Señor, y él me decía, por eso me aferro a él. Y yo le doy gracias a mi Señor que le dio tanta paz en su lecho de muerte, y que yo por eso le pedí a mi Dios que me ayudara, que no me apartara de él. Amén. Y por eso Amén. yo le pedí al Señor que yo iba a trabajar para él. Y yo siento todavía la necesidad de aprender cada día más de él. Y espero que no se me quite ese entusiasmo de tener en mi corazón al Señor. El Amén. Señor te va a usar mucho. Amén, gloria a Dios. No se deja usar, el Señor lo usa a uno. Así que esto es el principio de algo grande. ¿Alguien más? ¿Un minuto más? Un minuto y sigo, así comenzamos un nuevo tema. Redondeo con esto y comenzamos un nuevo tema, que es la problemática en el discipulado de Jesús con los discípulos. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, rapidito yo puedo decir también que en mis primeros años en el Evangelio tuve amigos que modelaron, pero también tuve líderes que se acercaron a mí que desde temprano, muy temprano en la iglesia, eh, mm, me, me, me atrajeron al grupo y me adiestraron, me prepararon. Y hoy en día, después de unos cuantos años, todavía sigo aplicando muchos de esos primeros principios que algunos de mis maestros, de mis discipuladores, me enseñaron en los primeros años de mi vida cristiana. Y mi pastor, que estuvo muy de cerca conmigo, muy de cerca, nos reuníamos semanalmente, discutíamos, hablábamos sobre el ministerio de la vida cristiana y realmente dejó un gran legado en mí. Y después acá también, a varios pastores que han pasado, que me han ayudado mucho y algunos ya han fallecido ya, pero que ha sido una experiencia tremenda. Todos necesitamos discipuladores, todos necesitamos ser discipulados, diferentes etapas de nuestra vida, pero todos lo necesitamos. Amén. Qué bueno escuchar testimonios y qué bueno que estamos en el proceso y que Dios nos llama entonces a reproducirnos y buscar hombres y mujeres que sean idóneos, fieles e idóneos. Y Pablo dice que prediquen, que adoctrinen, que hagan el trabajo que Pablo le dice que hagan, no dejen de formar Timoteos. Y fíjense algo importante de terminar este concepto. Pablo dice que encuentre hombres, y yo digo hombres y mujeres, que sean fieles e idóneos. Fíjense que no habla de que sean idóneos en primer lugar. En primer lugar resalta la fidelidad. No habla de la habilidad.
Y yo acá quiero dejar este concepto, que en primer lugar resalta la fidelidad, resalta el ser fiel por encima de la habilidad o de la idoneidad. O sea, resalta el carácter que Dios está buscando por encima de la capacidad. Primeramente, hombres y mujeres de carácter fieles y leales a Dios, y fieles también en la iglesia donde estoy. Yo tengo que ser fiel a Dios, pero también tengo que ser leal al pastor en donde estoy, a la visión del pastor, a donde estoy. Si no, voy a ser de división, o voy a ser de estorbo, o tengo que acompañar la visión. Y por sobre todo, acá Dios está buscando carácter, más que capacidad. La fidelidad por encima de la habilidad, la fidelidad por encima de la idoneidad, y el carácter por encima de la capacidad. Eso busca Dios. Amén. 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 Este es importante concepto para culminar esta etapa o este punto. Vamos al capítulo 4, un nuevo capítulo que tiene que ver con la problemática. Bueno, acá está el llamado, podemos ver esto también ante la problemática. El llamado de Cristo. El llamado de Cristo sigue siendo, sígueme. El mandato de Cristo sigue siendo, sígueme. La respuesta del hombre puede ser una respuesta en fe, en obediencia, al seguimiento de Jesús. Él dijo, sígueme. Mateo dejó todo al instante y le siguió. Los pescadores, los que tenían sus barcas, eran empresarios o eran comerciantes de la pesca, dejaron las redes y le siguieron en fe, en obediencia, y siguieron el discipulado. Pero la respuesta del hombre puede ser también incredulidad, desobediencia, como el joven rico, que no le pudo seguir. El resultado de aquellos que le siguen en fe, obediencia y discipulado es muerte a sí mismo, pero vida y reproducción en otros. Y en aquel que desobedece y no le sigue, y se mantiene en incredulidad, y no dice, como ese hombre, no llega ni a decir, creo, pero ayúdame incredulidad. Soy un poco incrédulo, creo un poquito, tengo poquita fe, pero poca fe vale. Pero en el caso de aquellos que son incrédulos y desobedecen, el fin no es muerte a sí mismo, sino es muerte final. No es vida de reproducción, sino una vida de condenación. El llamado de Dios sigue estando. Y Jesucristo sigue diciendo, sígueme. A pesar de, como el testimonio de la hermana, tan poderoso. Ahora, hay problemáticas. ¿Amén? ¿Decimos? ¿Amén? Amén, amén. Hay problemáticas en el discipulado. Es el capítulo 4. Son 27 que tengo, pero no vamos a ver las 27. Tal vez las podemos compartir en otra oportunidad, cuando estemos, si estamos juntos, cuando estemos juntos. Amén. Y en la primera problemática, Lucas capítulo 9, el problema de la visión. Dice que habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar fuera demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el evangelio del reino, a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Jesús llama a los 12 y los envía en misión, dándoles poder y autoridad. Y también los llama para estar con él, como dice Marcos 3, 13 al 15. Hoy hay una urgencia por cumplir con la gran comisión, por cumplir con la misión y la gran comisión, de salir a la calle y ser sal, ser luz, dar gusto e iluminar, dar sabor donde todo está sin sabor y putrefacto, ser luz donde todo está a oscuras. Hay una iglesia que conozco que el pastor cuando llegó, cambió de pastor a la iglesia y le puso luz en la oscuridad, porque era un barrio con muchas problemáticas y le puso luz en la oscuridad. Ahora, muchas veces yo veo
que tenemos problemas con la misión. En cumplir con la gran comisión y en realizar la misión. ¿Por qué? Porque, y esto no es a manera de crítica, sino a manera de poder analizarlo. Veo una iglesia que realiza muchos eventos, muchos congresos, muchas concentraciones para la iglesia misma, congresos, eventos de alabanza, de oración, de eventos donde a veces son para gente que no conoce al Señor y va más gente creyente que no creyente. Grandes concentraciones, festivales. Pero cumplimos con la gran comisión. ¿Alcanzamos a gente que no le conoce? ¿O la iglesia se sirve a sí misma? No digo que esté mal, ¿eh? Yo no digo que esté mal. Hay encuentros de adoración, de alabanza, que nos gusta ir, que participamos. Las cruzadas con Luis Palau, con Billy Graham, ¿no? Que siguen la cruzada evangelística con Luis Palau, o el evangelismo de la Asociación Evangelística de Billy Graham, siguen los sucesores de ellos. Pero muchas veces la iglesia se sirve a sí misma en vez de salir a cumplir la misión. Por eso, no hay mejor tarea que hacer la tarea con los puentes naturales que tenemos. ¿Se acuerdan los puentes naturales? El uno a uno, los amigos, la familia, los amigos, los conocidos desconocidos y los contactos que Dios nos da. ¿Amén? Amén. A veces la misión puede ser un problema, pero hagamos la misión y cumplamos con la gran comisión. El problema de la profesión y el profesionalismo. Dice Lucas 9, mucho está basado en Lucas 9 y en Marcos 6. Y vamos a ver la problemática, los beneficios y el costo. Está la problemática de ser un discípulo, el costo de ser un discípulo y los beneficios de ser un discípulo. Y después, ¿cómo vamos a ser discípulos? Ya veo que va a faltar una clase. Dice Lucas 9, 10 al 12. El que está allí. Al atardecer se acercaron los 12 y dijeron: despida a la gente para que se vaya a buscar alojamiento y comida en los campos. Era el tema de la alimentación. Y los pueblos cercanos, pues acá no hay nada para comer. Denle ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a buscar comida para toda esta gente. Fíjense las palabras de los discípulos. Despide a la gente. Pero Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ellos dicen nuevamente: no tenemos. Felipe dice: ni siquiera alcanzaría tanto dinero. El jornal de todo un año no alcanzaría para alimentar a tanta gente. Y aquí los discípulos, aquí los discípulos actuaron con una actitud de profesionalismo, si lo quiero decir, una actitud profesional y calculadora. Calcularon, sin asumir el desafío que Jesús les da. Era un desafío. Jesús no estaba esperando que ellos hagan el milagro. Jesús estaba esperando que ellos sean partícipes del milagro. Y tal vez nos pasa más de una vez, a usted y a mí, que Jesús no espera que usted sea el que haga el milagro, sino que seamos partícipes del milagro, porque Él es el que hace el milagro. ¿Amén? ¿Lo creemos? Así es. Y lo primero que decimos es: no podemos, no tenemos, no nos alcanza, que se vaya la gente, y tenemos una actitud profesional y calculadora. Sin darnos cuenta que Jesús nos pide que asumamos la profesión. Ellos no asumieron el desafío. Jesús nos está desafiando a asumir la profesión. Y a veces lo hacemos en forma profesional, como de taquito, como si supiéramos todas las cosas, como que lo hacemos en piloto automático cuando vamos a predicar o a hacer una tarea, o a hacer esto o el otro, o a servir. Ya lo hacemos de taquito, y no es de taquito. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. No de una manera fría. Ellos actuaron de una manera fría, calculadora, profesional. Se pusieron en piloto automático y dijeron: despide a la gente. No tenemos. Es hora de que asumamos nuestra verdadera profesión y nuestra vocación en Cristo.
nuestra vocación y profesión como discípulos de Jesús, aceptando el desafío. Dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, estando de la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Y es digno que andemos como es digno de la profesión y la vocación con la cual fuimos llamados, y no que actuemos como profesionales o con profesionalismo en ocasiones donde Jesucristo nos desafía, y que seamos partícipes del milagro y no autores del milagro, porque Él quiere ver nuestro corazón. Amén. Amén. Y fíjense que ya vamos terminando. Antes de este pasaje casi paralelo a este, el problema de la compasión en Marcos 6:34 es el paralelo. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio la gran multitud que le seguía, es cuando lo llamó que vayan a un lugar aparte. ¿Se acuerdan? Marcos 6:30, lo llamó que vayan a un lugar aparte y no pudieron estar a solas, porque la gente lo seguía a todos lados. No podían estar juntos con Jesús nunca. Venían de servir y no pudieron compartirle lo que habían hecho. Y Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Marcos encontramos este relato, pero no en Lucas, en el paralelo. La clave está en la compasión, en tener bondad. Y el problema a veces es que no tenemos compasión, que no es tener bondad ni benevolencia, sino es sentir el dolor que siente el otro, la empatía por el otro, ponernos en el zapato del otro, sufrir como sufre el otro, sentir como siente el otro, poniéndose en la situación, en el lugar del otro. En ocasiones se critica al otro sin saber lo que está pasando, sin saber lo que está ocurriendo. Se critica sin saber por qué hace lo que hace. A los discípulos les faltó compasión, y Jesús tuvo compasión, y lo vio como ovejas que no tenían pastor. Le faltó amor y ternura por esa multitud. Primero, esa multitud tenía hambre de palabra. Yo digo que esa multitud tenía hambre de palabra. No tenía hambre solamente de pan, sino que tenía hambre de pan del cielo. Y hay multitudes que tienen, muchas veces pensamos que las multitudes son multitudes que van en busca del pan y de los peces. Pero hay multitudes, yo les digo que hay multitudes que tienen necesidad de pan, pan del cielo. No pan de comida solamente. Tienen necesidad de pan del cielo y del pan de vida que es Jesucristo. Esta multitud siguió a Jesús con hambre de la palabra primero, y luego fueron saciados en su estómago. Primero fueron saciados en su alma y luego en su cuerpo, su estómago. Alguien ha dicho, no me critique por mis logros, si no has visto primero mis esfuerzos. Criticamos y no amamos por no tener compasión. Cuando alguien te critique, dijo alguien también, préstale tus zapatos para que sepa por dónde has caminado. No me critiques por mis logros si no has visto primero mis esfuerzos. Y si me criticas, te voy a prestar mis zapatos.